que se tiene que dar con profundo amor, respeto, con mucha devoción a Dios. Es un momento muy solemne. Por lo tanto, todos los que van a tomar la Santa Cena pueden ir pasando al altar mientras damos unas recomendaciones. Pero antes vamos a orar y voy a invitarle a todos los hermanos que están, los hermanos que pueden tomar la Santa Cena, deben de ser hermanos que no estén cometiendo pecado. Que estén bautizados y que no estén cumpliendo una disciplina. Si usted está cumpliendo una disciplina o no está bautizado, con esto no queremos decirle de que usted, si Cristo viene, usted no se va con Él. Pero usted está pasando un proceso el cual tiene que cumplir para luego ser partícipe de la Santa Cena. Pero si usted está sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad, y usted está obedeciendo la palabra tal y como Dios lo dice, y Cristo viene hoy, usted se va en el arrebatamiento de la iglesia. Si usted está enojado con su hermano, debe de reconciliarse con él. Es decir, debe pedirle perdón antes de tomar la Santa Cena. Por lo tanto, en esta noche, antes de tomar la Santa Cena, vamos a hacer algo que nunca lo hemos hecho. Vamos a reconciliarnos todos con el Señor y con el hermanito que usted tiene a su lado. Usted le va a dar un abrazo, porque algunas veces, queridos hermanos, el diablo se cuela por todos lados, y a veces con una mirada ofendimos a nuestro hermano, y a veces nosotros ni cuenta, ni sabemos, y el hermano está molesto y dice: este hermano me volteó a ver mal. Y a veces uno tira una mirada fija, y no es que esté volteando a ver mal al hermano, pero lamentablemente usted se cruzó en esa mirada y el hermano piensa que fue a usted que lo estaba volteando a ver mal. Por lo tanto, esta noche todos nos vamos a reconciliar para que esta Santa Cena sea agradable ante los ojos de Dios y que la presencia de Dios se mueva con plena libertad para la gloria de su nombre. Los elementos que vamos a estar usando para la Santa Cena es el pan y el jugo de uva, 100%. Los cristianos no bebemos bebidas alcohólicas. Por lo tanto, lo que usted ve ahí es 100% jugo de uva. Hacemos esta aclaración porque algunas veces tenemos amigos en medio nuestro y queremos que ellos lo entiendan con claridad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si usted siente algo contra su hermano, se acerca y le pide perdón. Pero en esta noche vamos a hacer algo muy diferente. Nos vamos a reconciliar todos. Porque así, si alguien se siente ofendido con nosotros, posiblemente usted no se sienta ofendido, sino que la otra persona esté ofendida. Esta noche vamos a derrotar y a deshacer todo plan del enemigo para la gloria de Dios. Aleluya. Vamos a orar primeramente delante de Dios. Después de que hayamos orado, usted agarra a su hermano. Dígale: hermano, si en algo te ofendí. Allá los que están atrás, los que están en medio, los que están a los lados. Y le da un abrazo sincero, con amor. Le diga: hermanito, aquí estoy, soy tu siervo. Así dice la Biblia. Usted debe de servirle a su hermano, ver a su hermano superior a usted. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. Usted debe de ver a su hermano
superior a usted y debe de servirle. Los más fuertes, dice, ayuden a los débiles. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este momento tan especial, tan solemne, que tú nos concedes llegar a este culto de Santa Cena. Hemos entendido lo que enseña y establece tu palabra, que un día la celebraremos también en el reino de los cielos. Y lo que hoy en esta noche, Señor, vamos a celebrar es el preludio de lo que anhelamos un día celebrarlo contigo por la eternidad. Oh Señor, yo te pido perdón juntamente con todo este pueblo si hemos visto mal a mi hermano, a mi hermana, si con una palabra ofendí sin darme cuenta la sensibilidad de mi prójimo, si hice algo, Señor, involuntariamente o voluntariamente que no fue de tu agrado, yo te ruego que en esta noche nos santifiques para que este culto sea grato y agradable ante tus ojos, y que tú recibas la gloria, y que tú puedas hacer milagros en medio nuestro, y que la presencia de tu Santo Espíritu se mueva con plena libertad en este servicio. Señor, límpianos de cualquier acción, de cualquier cosa que hayamos hecho, Padre, que a ti no te haya agradado. Aquí estamos en este altar ante tu presencia. Yo te ruego, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Mira aquel Señor que se siente ofendido por nuestra culpa, porque fuimos nosotros los causantes, Señor, de alguna ofensa. Yo te ruego que nos perdones y nos ayudes, Dios, a perdonar también a aquellos que nos ofenden. Y yo te ruego que en esta noche se rompan los yugos del diablo, las cadenas, las ataduras de Satanás. Que aquí no venga Satanás a reclamar nada, porque este pueblo te va a adorar en espíritu y en verdad. Y yo te ruego de una manera especial, Señor, muévete en medio nuestro, muévete en medio de tu pueblo. Señor mío, delante de tu presencia nos vamos a reconciliar los unos con los otros, para que este culto, Dios mío, sea agradable ante tus ojos, que eres un Dios santo. Y nosotros entendiendo que la Santa Cena, Señor, es algo especial. Aleluya, y que no lo podemos tomar a la ligera. Gracias, Papito Santo, por esta oportunidad. Yo voy a abrir este espacio, mi Señor amado, para que tu pueblo se reconcilie, para que mis hermanos puedan darse un abrazo sincero, que nos podamos acercar el uno al otro. Dios mío, aquel que ya día lo estamos evadiendo, que estamos, Señor, tratando de no saludar a mi hermano. Oh Dios, porque quizás no nos cae bien, porque quizás nos sentimos heridos, ofendidos. Que en esta noche, Señor, se rompan los yugos del diablo. Que esta iglesia sea una iglesia ejemplar, una iglesia donde se mueve el Espíritu de Dios, donde no hayan rencillas, no hayan contiendas, no hayan envidia, no hayan pleitos, no hayan chismes. Aleluya, no haya ninguna clase de cosa que a ti no te agrade, Padre mío. Y gracias te damos porque ha llegado este culto de Santa Cena y nos está dando la oportunidad, Dios mío, de hacer algo glorioso para tu santa gloria. Gracias, Señor. Desata esas ataduras de resentimiento, de raíces de amargura, que en esta noche, Padre mío, aleluya, Satanás recibe una derrota, Padre, en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Gracias. Mi alma te alaba, te glorifica, mi alma te alaba. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. La gloria es para ti, mi Señor. Todo tu pueblo nos unimos en esta noche, toda la iglesia. Mira a mis hermanitos que porque no están bautizados o están cumpliendo alguna disciplina, Padre mío, no pueden tomar la Santa Cena, pero Dios eterno trata con ellos también. Llénalos de tu Espíritu, que tu gracia no se aparte de ellos. Fortaléceles, ayúdales en el nombre de Jesús. Gracias, papito, gracias. Aleluya, mi alma te alaba. En este momento, hermanito, usted se acerca a su hermano,
Oren juntos, salúdelo. Gloria a Dios. Si tiene que pedirle perdón, pídale perdón. No tenga temor. Deje que Dios se glorifique. Y las hermanas igual manera. Si usted tiene que ir allá atrás a buscar a los hermanitos de atrás, también puede ir, porque este es un culto para toda la congregación.
Gloria a Dios. Y de igual manera, ¿verdad? Todas nuestras hermanitas, si alguna vez les hemos faltado el respeto con alguna palabra, con alguna acción, alguna mirada, si les hemos visto indecorosamente algún día, yo les pido perdón con todo mi corazón. Siempre respeto muchísimo a mis hermanas, a todas. Son muy especial para mí. Que Dios me les bendiga mucho. Y Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están en la parte de atrás, a todos nuestros hermanitos que están al otro lado. Que Dios bendiga al pueblo de Dios. Y esta es la iglesia de Cristo. Aleluya. Hoy sí podemos celebrar la Santa Cena. Aleluya. Y yo le voy a pedir que después de que hayamos tomado la Santa Cena, vamos a adorar a Dios. Todos los hermanos que están en la parte de atrás, usted se viene con libertad y se une a todo el pueblo de Dios a adorar a Dios. Vamos a orar por usted, vamos a ministrarle, vamos a ungirle con aceite en el nombre del Señor. Pero vamos a dejar que el Señor Jesucristo haga maravillas y prodigios en medio nuestro. Estoy seguro que el Señor lo hará. Gloria a Dios. Por lo tanto, voy a pedirle a los consejeros y hermanos encargados, aleluya, de repartir el pan y la copa del Señor, a que pasen, gloria al Señor, por favor. Y mientras nosotros repartimos, los hermanos reparten, vamos a pedirle al ministerio de la alabanza que estén preparados, ¿verdad?, para adorar a Dios. Así que voy a pedirle a los diáconos que se acerquen. Vamos a orar. Soberano Dios, hoy venimos delante de ti a presentarte, Dios mío, este pan y esta copa con jugo de uva para celebrar esta santa cena. Bendice estos elementos que vamos a utilizar. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, para la gloria y honra de tu santo nombre. Lo vamos a hacer con temor y temblor, con respeto a ti, mi Señor. Mira a todos aquellos que van a participar en esta noche, que sean bendecidos de una manera especial, que sean administrados por tu santa presencia. Aquellos que también no lo pueden tomar en esta noche, que también ellos alcancen la bendición. Que los enfermos sean sanos, que los que están atados sean libres, que los oprimidos reciban, Dios mío, la paz que necesitan, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirles que repartan, ¿verdad?, en este momento. Gloria a Jesús. es el Cordero de Dios. Dígale, digno de mi alabanza. Qué lindo. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús. Santo
digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí sin tú? Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos sienten al Señor en esta noche? Él se pasea en medio de su pueblo. Santo Jesús, ayúdenme a cantarle a ese Rey. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, a ese Rey poderoso. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Él es digno. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Dígale, permíteme adorarte y levantar mis manos. Aleluya. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte y mostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Aleluya. Santo es el Señor. Qué alabanza más preciosa eso, hermano. Que el Señor nos permita decirle cuánto nosotros le amamos. Quiero saber si hay algún hermano o hermana que no haya recibido la copa o el pan, que por favor levante la mano. Por allá tenemos al hermano Moisés. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen ya? Vamos a ver. Nuestra hermanita. Amén. Gloria a Dios. Todos lo tenemos, ¿verdad? Voy a pedirle a todos los hermanos que estén de pie, los que están sentados, ¿verdad? Voy a dar lectura a la palabra de Dios con infinita reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esta es la palabra bendita de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos de la copa. Hoy vamos a adorar a Dios, hermano. Soberano Dios, gracias, Maestro, gracias. Te adoramos con toda la fuerza de nuestro corazón. Gracias por permitirnos celebrar la Santa Cena. Lo estamos haciendo en memoria de ti, mi Señor. Gracias, Papito Santo, por habernos lavado con tu sangre y habernos hecho partícipes, Señor amado, de este sacramento santo para la gloria y honra de tu santo nombre. Te glorificamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Te adoramos, Señor bendito. Yo te ruego en esta noche que recibas la alabanza, que recibas el honor, que recibas la honra, la pleitesía. Este pueblo se ha volcado a darte a ti la gloria que merece tu nombre, Señor. Sé glorificado en esta noche en medio de nosotros. Los enfermos que sean sanos, que el que está vacío sea lleno. Oh, mi alma te alaba, te glorifica, te adora. Oh, te adoramos, Señor. Recibe nuestra alabanza, recíbela. Recíbela, Señor. Sí, adoremos a Dios, hermano, adoremos a Dios. Alabe a Dios con toda la fuerza de su corazón. Si los que están en la parte de atrás quiere acompañarnos, puede acercarse y se une a nosotros a alabar a Dios. Oh, alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te rescatado en su inmenso amor. Debes amarle
ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas. Alábelo con todo su corazón, alábelo. Dígale a su alma que alabe a Dios. Que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Aleluya. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alábelo con su corazón. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Aleluya, aleluya, aleluya. el que rescata del hoyo tu vida, Aleluya. el que te corona de favores y misericordia, Mi alma te alaba. el que sacia de bien tu boca, Mi alma te alaba, mi alma te de alaba. modo que te rejuveneces como el águila. Aleluya, aleluya. Ama a quien tanto, Sí, ama a quien tanto. a ti te he amado. A ti te he amado. Piensa en quien nunca Piensa en que nunca te olvidará. te olvidarás. Busca a quien siempre, Busca a quien siempre a ti te he amado. a ti te he amado. Dale honra, Bríndale honra. que Él te da paz. Él te da la paz. Debes amarle, oh alma mía. Eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Con tu sangre. Santo. Qué lindo. Con su sangre
nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Adorar al Cordero de gloria. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Yo no sé cuántos quieren en esta noche levantar su mano y adorar al único que se merece la gloria y la honra por los siglos. Si hay 24 ancianos que arrojan sus coronas delante de Él, y hay muchos ángeles a su alrededor que de día y noche dicen santo, con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Adorar al que vive y reina. Exaltar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Adorar al que vive y reina. Déjate tocar. Exaltar, aleluya, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al Cordero sea la gloria por los siglos. A Él que fue inmolado
A Él que fue levantado en una cruz para que este pueblo tuviera gozo. Aleluya. A Jesús, a ese santo Jesús sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Hay muchos que adoran a imágenes de madera. Hay muchos que adoran a imágenes de madera. Aleluya. Es porque no han sentido lo que se siente aquí. Por eso están adorando cosas que no saben. Hay muchos que adoran a imágenes de madera. Hay muchos que adoran a imágenes de madera. Esos no tienen poder. Esos no tienen poder. Esos no tienen poder. Pero el Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder. Pero el Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder. Hay muchos que adoran a imágenes de madera. Hay muchos que adoran a imágenes de madera. Esos no tienen poder. Esos no tienen poder. Esos no tienen poder. Esos no tienen poder. Pero el Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder. 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 Del Cristo que tú adoras, ese sí tiene poder. 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 El Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder. El Cristo que tú adoras, ese sí tiene poder. 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 Ese Cristo, ese sí tiene poder. 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 Ese Cristo, ese sí tiene poder. 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 Ese Cristo, ese sí tiene poder. 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 Ese Cristo, ese sí tiene poder. 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 Ese Cristo, ese sí tiene poder. 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 Ese Cristo, ese sí tiene poder. 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 Ese Cristo, ese sí tiene poder. 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 Ese Cristo, ese sí tiene poder. 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 Ese Cristo, ese sí tiene poder. 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 Ese sí tiene poder.
ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder,
ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese sí
sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese sí tiene poder,
ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, ese sí tiene. Usted es menor de 18 años, no deje que lo vayan a traer. Venga, necesito orar por ustedes. Yo creo que necesitan protección de Dios. El diablo les odia. Yo quiero que lo entiendan eso. Les odia, les odia, les odia. Poder, ese sí tiene 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 poder, ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo,
ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí
sí tiene poder, ese 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 Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí, Manos de Dios. tiene poder, ese sí 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 tiene poder, ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese sí tiene
poder, ese sí tiene poder, ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder,
ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí
sí tiene poder, ese 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 Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese
Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese
ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, 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 ese Cristo, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí tiene poder, ese sí